Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentí. Buenas nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que nos esté usted viendo este video. Le agradecemos por estudiar con nosotros. Vamos a entrar en el tema 13 de la iglesia. Espero que usted esté estudiando con nosotros y que sean de utilidad estos temas que estamos transmitiendo. Y animamos a que siga estudiando la palabra de Dios, siga analizándola, siga empapándose, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y que todo esto sea de beneficio para usted, este pequeño esfuerzo que estamos haciendo, que le ayude y sea de beneficio para su crecimiento espiritual, en su búsqueda también por la verdad y por la voluntad de Dios. Bien, vamos entonces a cambiar aquí pantallas para tratar el tema de la iglesia. Hoy nos toca el tema número 13, que es la iglesia. Hemos visto hasta ahora, llegamos los siguientes temas. Llegamos el tema 1, ¿verdad? Vimos Eras y Testamentos, son 4 videos. El Yo creo, yo pienso, 6 videos. ¿Qué es y qué no es autoridad bíblica? 4, no debemos ponerle ni quitarle la palabra de Dios. 5, mandamiento directo. 6, ejemplo apostólico. 7, implicación divina. 8, el contexto. 9, ¿qué es el pecado? 10, la salvación. 11, el evangelio, o qué es el evangelio. 12, el bautismo. 13, ahora vamos a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y es lo que vamos a estudiar. ¿Qué se nos dice en la escritura en cuanto a la iglesia? Vamos a la siguiente diapositiva. Y primero, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que es ek, de fuera de, y klesis o kaleo. Klesis es llamamiento o kaleo es llamar. Entonces son los llamados o los que reciben el llamamiento fuera de o para ir fuera de. Entonces ek es fuera, klesis, llamamiento, kaleo. Entonces iglesia significa llamamiento fuera de, ¿ah? O aquellos que son llamados fuera. Eso significa la palabra iglesia. Es una palabra transliterada que se tomó del griego y se transliteró al español, así como está. Por eso suena muy parecido. Iglesia, eclesía, suena muy similar. Igual la palabra bautismo, transliterada obviamente de baptisma o baptizo, del griego, y se puso en español bautismo. Entonces pues son palabras transliteradas, no traducidas sino transliteradas. Así como nosotros en español tenemos la palabra para troca, ¿verdad? Decimos troca, la troca, de truck, ¿verdad?, en inglés. Es una palabra transliterada y que se tomó del inglés y ya se adoptó en el español. Así son estas palabras, fueron transliteradas del griego y las tenemos hoy como iglesia o eclesía. Bien, miramos que la palabra iglesia o eclesía significa o hace referencia a aquellos que son llamados fuera. ¿Pero fuera de qué o para qué? ¿De qué nos llama o de dónde nos llama? Bueno, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice que somos llamados de las tinieblas, ¿verdad? De las tinieblas, del pecado, del reino de las tinieblas o el reino de Satanás. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para conocer las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿De dónde somos llamados? La iglesia, ¿de dónde es llamada? Los que formamos parte de la iglesia, ¿de dónde somos llamados? De las tinieblas, porque vivíamos en pecado, vivíamos en las tinieblas, somos llamados de las tinieblas y ahora somos puestos en su luz admirable. Pasamos de las tinieblas a la luz. Segunda de Tesalonicenses 2:14. ¿Cómo somos llamados o mediante qué somos llamados para venir a formar parte de esa iglesia, de ese llamamiento fuera de? Segunda de Tesalonicenses 2:14, el cual nos llamó mediante nuestro evangelio. Somos llamados mediante el evangelio. ¿Y qué es el evangelio?
esa buena noticia que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces hemos sido llamados fuera de las tinieblas para ser puestos en esa luz admirable a través de la obediencia al Evangelio, para que podamos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que ya no estemos en tinieblas, sino pasemos a su luz admirable, para que ya no estemos en tinieblas de pecado, sino estemos o podamos tener acceso a esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado. ¿De qué nos libró? Hablando del Hijo, de la potestad, del poder de las tinieblas, y nos trasladó. Otra vez hace referencia a un cambio de lugar, un cambio de condición. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Bien, entonces, somos llamados, iglesia significa los llamados fuera. ¿Llamados fuera de qué? Somos llamados fuera a través del Evangelio, de la obediencia al Evangelio, de creer en el Evangelio. Entonces creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento somos trasladados, somos llamados de las tinieblas. A través de ese llamado, de esa buena noticia, salimos de las tinieblas a su luz admirable. Somos librados, dice Colosenses 1:13, de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y somos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el reino de su amado Hijo? Pues la iglesia. Somos puestos en la iglesia, somos trasladados a la iglesia. ¿Por qué? Porque nota el versículo 14. ¿De qué manera podemos ser trasladados al reino de su amado Hijo? Pues en el momento que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando obtenemos ese perdón de pecados, ya lo vimos, es en el bautismo, ¿verdad? Tenemos que creer en ese Evangelio. Tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados y seguir una vida fiel a nuestro Dios. Entonces, somos librados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque en Él tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo. Esto es el perdón de los pecados. No podemos estar en el reino de Cristo, no podemos estar en la luz admirable, no podemos alcanzar la gloria si no hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Si no hemos sido obtenido el perdón de pecados y los pecados todavía están en nosotros. Por eso Pedro en Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautícese para perdón de pecados. Necesitamos tener el perdón de nuestros pecados para poder ser añadidos, ¿verdad? O trasladados, en este caso, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de las tinieblas a su luz admirable, para poder tener la oportunidad de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces, va de la mano esto que nos están diciendo estos pasajes con lo que significa iglesia, eclesía, llamados fuera de o para, ¿verdad? Entonces somos llamados fuera. ¿Llamados fuera de qué? Pues de las tinieblas, del pecado, del camino ancho que nos lleva a la perdición, de la enemistad que teníamos con Dios, ¿verdad? Somos llamados fuera a ya no vivir en pecado, ahora estar en santidad. ¿Por qué? Por medio de su Hijo Jesucristo, de la redención en su sangre para obtener el perdón de pecados, por medio de el llamamiento del Evangelio. Y es en la obediencia al Evangelio donde obtenemos ese perdón de nuestros pecados. Y formamos parte de la iglesia. Bien, vamos ahora a Hechos capítulo 2, versículo 41. En Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero en Hechos 2:41, así que los que le recibieron o recibieron su palabra, recuerde, somos llamados a través del Evangelio. Pedro predicó el Evangelio en Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibieron la palabra y fueron bautizados, obedecieron el Evangelio. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Ya vimos en los pasajes de Colosenses y en los pasajes que estábamos mencionando que somos trasladados del reino, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos añadidos. ¿Añadidos a qué? Al reino de su amado Hijo. Entonces, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No nos dice el 41 a dónde fueron añadidos. Pero si seguimos leyendo y llegamos al 47 de Hechos 2, dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía. ¿A dónde se añadieron? Cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Porque es en ese reino de su amado Hijo, en la redención en su sangre, por la obediencia al Evangelio, por el bautismo, por la fe en el Evangelio, por confesar, por arrepentirnos, que estamos, ¿verdad? O somos añadidos a la iglesia. Somos trasladados, como lo dice Colosenses, ¿verdad? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hechos nos dice que somos añadidos. Fueron esas personas que oyeron el Evangelio, obedecieron el Evangelio a través del bautismo, ¿verdad? De la obediencia en el bautismo. Fueron trasladados del reino de las tinieblas y fueron añadidos 3,000 personas aquel día. ¿A dónde fueron añadidos? Hechos 2:47. Ese día fueron añadidos 3,000 personas a la iglesia. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia son aquellas personas que han obedecido el Evangelio, que han sido arrebatados del reino de las tinieblas y puesto en el reino de su amado Hijo, que es la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso, permanecer en la iglesia que se menciona en las Escrituras, la iglesia de Cristo, nos lleva a la salvación. Otra vez, si nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios. Sé que por ahí dirán, bueno, usted dice que la iglesia de Cristo, que esto es un nombre. Bueno, es una descripción, es un sentido de pertenencia a lo que nos dice, iglesia de Cristo. O sea, los llamados fuera que le pertenecen a Cristo. No es en sí un nombre, sino una manera de identificarse a quién le pertenece la iglesia. Son aquellos que forman parte de ese llamamiento fuera de las tinieblas que pertenecen a Cristo. Y dicen, bueno, pero hay muchas iglesias que se llaman, va otra vez volviendo al nombre, que se llaman Iglesia de Cristo. Pues sí, tienen razón. Hay muchas que se dicen Iglesia de Cristo y cuando usted observa las características de lo que ellos hacen ahí, pues no va de acuerdo a lo que la iglesia que le pertenece a Cristo hace en el Nuevo Testamento. Hay diferentes, ¿verdad? Hay iglesias que dicen Iglesia de Cristo y son realmente iglesias pentecostales y dice afuera Iglesia de Cristo. El nombre no es garantía de que sea la iglesia verdadera de las Escrituras, pero sí es un indicativo, ¿verdad? Es una forma de indicar cómo se describe a la iglesia bíblica en el Nuevo Testamento. La iglesia que le pertenece a Cristo. Pero para poder ser esa iglesia que le pertenece a Cristo, no basta con decir, yo le pertenezco a Cristo. Tenemos que hacer lo que Cristo manda. Entonces, para poder ser la iglesia de Cristo. Pero hasta aquí vemos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si esa iglesia o ese grupo de personas que obedecieron el Evangelio se mantiene haciendo la voluntad de Dios, pues podrán ser salvos. Pero si ese grupo que hacía la voluntad de Dios, si de repente sucedió que dejaron de hacer la voluntad de Dios, como sabemos que ha habido grupos, ¿verdad?, que se decían que eran la iglesia de Cristo, que pertenecían a Cristo, que hacían la voluntad de Cristo, eran los llamados fuera, que habían sido añadidos al reino de Cristo, al cuerpo de Cristo, pero dejaron de seguir lo que Cristo mandó, pues en ese momento no son ya iglesia de Cristo, no, y por lo tanto no van a ser salvos. No basta con decir Señor, Señor, dice Mateo capítulo 7, del 21 en adelante, sino hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no hicimos esto, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Sin embargo, les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vemos esto claramente en las Escrituras, que no basta con identificarnos y relacionarnos y decir, sí, yo soy la iglesia, esa iglesia bíblica que le pertenece a Cristo, si no hacemos lo que Cristo manda. Ahora, si de plano no tenemos esa relación de identificarnos con esa iglesia nuevo testamentaria, pues obviamente pues ni siquiera tenemos esa forma de relacionarnos con Dios. Entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Se añadieron a la iglesia, a los llamados fuera de las tinieblas, al reino de Cristo, ¿verdad? Bien, ¿cómo más se describe la iglesia? Se describe claramente en las Escrituras que la iglesia
le pertenece a Cristo. Por eso el término iglesia de Cristo nos describe quién es el dueño de ese grupo de personas, de esa iglesia, de esos llamados fuera de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de las tinieblas a ser añadidos a la iglesia. Dice Mateo 16, 18, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece la iglesia? Ahora sé que habrá muchos grupos que dicen, no, pero la iglesia se traza desde el Antiguo Testamento. Bueno, ese era el pueblo de Dios. Aquí estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de a quién le pertenece este grupo de personas que van a la salvación, que han sido arrebatados del reino de las tinieblas. Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré dice nuestro Señor Jesucristo, dice que la iglesia es suya, dice es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando Cristo dice mi iglesia, preguntaríamos, ¿de quién es la iglesia? Si le preguntáramos este pasaje, Mateo, dinos de quién es la iglesia, a quién le pertenece, pues simplemente bastaría con leer, edificaré mi iglesia. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Estaba hablando Cristo. ¿De quién es la iglesia? Pues es de Cristo, es de Jesús. Es de Él. Edificaré mi iglesia. No dice Pedro, edificaré nuestra iglesia. O edificaré la iglesia de alguien más. Dice mi, haciéndola personal. Es mía. Es mi iglesia. Son mis llamados fuera, son los que están en mi cuerpo, son los que han sido añadidos a la iglesia a través de mi evangelio. Entonces, ¿de quién es la iglesia? Pues la Biblia nos declara que la iglesia le pertenece a Cristo. Ahora sé que dirán muchos, hay muchos grupos allá sectarios que usan los mismos pasajes que usted utiliza, obviamente porque son los pasajes que están en la Biblia. Pero no basta con identificarse de esta manera. Vamos a ver también, la iglesia debe estar organizada bíblicamente para ser esa iglesia de Cristo. También vamos a ver que la iglesia de Cristo debe adorar como Cristo mandó para ser su iglesia. No puede ser su iglesia si no hacemos lo que Él nos manda. Aquí nos está aclarando el pasaje que la iglesia es de Cristo. Es mi iglesia, dice Cristo. Es mía. No es de nadie más. Es mi iglesia. Creo que esta declaración es sumamente contundente cuando dice es mi iglesia, de nadie más, es mía. Nadie podríamos adjudicarnos la pertenencia de la iglesia, de decir, y a veces escucho esto y entiendo también por qué se hace, ¿verdad? En referencia a qué se dice, pero las personas dicen, ¿cuál es tu iglesia? Y decimos, mi iglesia es esta. No. Cuando como cristianos no podemos decir mi iglesia porque la iglesia no es mía. Es de Cristo, es de Él. Yo formo parte de su cuerpo, de su iglesia, pero no es mi iglesia. Es de Él, es de Cristo. Entonces, la iglesia es de Cristo. Seguimos. ¿Quién fundó esa iglesia? Bueno, pues si el dueño es Cristo, pues ¿quién la fundó? La fundó Cristo. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. La principal, no quiere decir que los apóstoles y profetas no tuvieran una base o un fundamento también para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? O el establecimiento de la iglesia, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. ¿Ok? Jesucristo mismo. Por si no nos quedara claro, 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya está puesto ese fundamento. ¿Y quién es ese fundamento? Jesucristo. Entonces la iglesia, Cristo dijo, es mi iglesia. Y el fundamento, la base de esa iglesia es Cristo. La base de esa iglesia no es un hombre, la base de esa iglesia no es una persona, no es un grupo específico, no es una organización. La base es Cristo. El fundamento, la base que sostiene todo es Cristo. El fundamento es Cristo. Entonces no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto. Porque ya está puesto. Es Jesucristo. Si no nos fundamos sobre este fundamento, pues entonces no podemos ser la iglesia bíblica del Nuevo Testamento. Porque tenemos que ser fundados o construidos sobre este fundamento que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo dijo, es mi iglesia.
y Él es el fundamento de su iglesia. Seguimos. La iglesia fue comprada con su sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuánto costó la iglesia? Pues costó su vida, su sangre, derramar su sangre, dar su vida, para que usted y yo pudiéramos tener esa esperanza a través de la obediencia al Evangelio y pudiéramos formar parte de su cuerpo, de su iglesia, ser añadidos, ser trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ser añadidos a la iglesia para poder ser salvos. Entonces, costó su sangre. Efesios 5:25, también hablando Pablo en referencia de la relación de Cristo con la iglesia, así como el marido con su mujer, con su esposa, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Cristo amó tanto a la iglesia, que es su iglesia, que Él fundó, que se entregó a sí mismo por ella, para poder tener su iglesia, ser su fundador. Tuvo que entregarse, tuvo que dar su sangre, lo cual nos indica ese pago que se tuvo que hacer por su iglesia. Ahora, si Cristo pagó por su iglesia, si Cristo dice que es su iglesia, y si Cristo es su fundador, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. Porque Él la compró. Es como si, no sé, si tuviéramos, aquí tengo unas gafas, ¿verdad?, que uso para las computadoras, lentes amarillos, ¿verdad? Y le preguntara, ¿verdad? Si yo le dijera, yo compré estos lentes, son mis lentes, y yo fundé la compañía que fabrica estos lentes. Si yo le preguntara, ¿de quién son estos lentes? ¿Son suyos? O si yo le preguntara, ¿de quién son esos lentes? Ah, son de Carlos, ¿verdad? Son de Carlos. ¿Por qué? Porque él los compró. Son de Carlos, ¿por qué? Porque son de él. Son suyos, ¿verdad? Él fundó la compañía que hizo esos lentes. Son de él. Son suyos, son de Carlos. No, ahí está, ¿verdad? Él los usa, él los pagó, él los formó, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera podemos decir que la iglesia es de Cristo. Porque él declaró que era suya. Porque Él pagó por ella con su sangre, porque Él es su fundador. Entonces seguimos. ¿Qué más vemos de la iglesia del Nuevo Testamento? Nos dice en otros pasajes de la Escritura que Cristo es la cabeza de su iglesia, que es su cuerpo. No puede la cabeza ser Cristo y el cuerpo ser Pedro. No puede la cabeza ser Cristo y el cuerpo ser Carlos. No, porque si es la cabeza de su cuerpo y la cabeza es Cristo, entonces su cuerpo es de Cristo. Dice Efesios capítulo 5 versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y es muy interesante aquí, Cristo no va a venir a salvar otros cuerpos. Cristo no va a venir a salvar otros grupos religiosos, otras iglesias. Cristo va a venir por su iglesia. Cristo va a venir por su cuerpo. Porque dice, y Él es su Salvador. ¿El Salvador de quién? El Salvador del cuerpo. ¿Ok? Del cuerpo, su cuerpo, que es la iglesia. Dice, la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 1:18. Vuelve a decirlo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo por su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos aquellos que han sido llamados fuera del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo. ¿Cómo fueron llamados fuera? A través del llamamiento del Evangelio de Cristo.
¿verdad? A través de la obediencia, cuando ellos creyeron en el Evangelio de Cristo, se arrepintieron, confesaron a Cristo como su Salvador, fueron bautizados, fueron añadidos en ese momento, trasladados a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y es muy interesante porque nos dice Efesios 5:23 que Él es su Salvador. De su cuerpo, no dice de los cuerpos. ¿Cuántos cuerpos diferentes hay allá afuera que no son el cuerpo de Cristo? Muchísimos, porque no hacen la voluntad de Dios, no hacen la voluntad de Cristo. Sin embargo, Cristo va a venir a salvar a su cuerpo, no a los cuerpos. ¿Ok? Sino a su cuerpo, porque es un cuerpo normal. Es Cristo la cabeza y tiene un cuerpo. No es Cristo una cabeza con muchos cuerpos. No, es Cristo que es la cabeza con un cuerpo. Su cuerpo, y Él va a salvar a su cuerpo. No dice a los cuerpos, sino a su cuerpo. Denme un momentito aquí porque tengo un problema aquí en internet. Ok. Entonces, estábamos diciendo que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, y Cristo es su Salvador. Cristo va a salvar a su cuerpo. Por eso en Hechos nos decía que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque si estamos en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, Cristo nos va a salvar a su iglesia, aquella iglesia o aquel grupo de personas que han sido rescatados de las tinieblas, han sido llamados fuera para Cristo, y que permanecen haciendo la voluntad de Dios. Podemos con toda seguridad, si estamos en ese cuerpo que hace la voluntad de Dios, ser salvos, porque Cristo es el Salvador de ese cuerpo y al cual fuimos añadidos. Bien, entonces seguimos con la siguiente diapositiva. La iglesia también se le llama la esposa espiritual de Cristo, en el sentido espiritual, ¿verdad? Obviamente. Dice 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura para Cristo. ¿Y ahí en dónde aparece la palabra iglesia? Bueno, al formar parte de la iglesia somos desposados con Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si volvemos a Efesios, hablando en Efesios también de la relación de esposo y esposa de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Que es su cuerpo, entenderemos esto. Dice Efesios 5:28 al 29. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. No de la comparación que está haciendo el apóstol Pablo, del marido con su esposa. Y dice que esto es similar, dice, así lo hace Cristo con la iglesia. Cristo como el marido, la iglesia como su esposa. Y luego en Efesios 5:32 dice, y grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sí se fijó? Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De qué? Así como el marido, ¿verdad? Ama a su mujer. Es una relación similar en sentido espiritual de cómo Cristo, que es nuestra cabeza, que es nuestro marido, en referencia espiritualmente hablando, ama a su esposa, que es la iglesia, ¿verdad? Que es ese cuerpo que Él va a salvar, que es esa iglesia que Él va a salvar. No va a salvar otra, va a salvar a su iglesia. Entonces, seguimos. ¿Qué más nos dice el Nuevo Testamento de la iglesia? No quiero irme a muchos detalles. Hay muchísimos detalles que podríamos trazar y analizar en cuanto a la iglesia. Muchísimos. Usted no se imagina cuántos. Pero vamos a quedarnos sencillos, ¿verdad? Lo más sencillos posible. También nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto lo entendemos siempre y cuando esa iglesia, ese grupo de personas que fueron trasladados las tinieblas a su reino y su amado Hijo, se mantengan fieles a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Porque si no, no podría ese grupo de personas ser columna y baluarte de la verdad. Es columna y baluarte de la verdad siempre y cuando aquel grupo de personas se mantengan en la verdad. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia le pertenece a Dios y sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Es columna y baluarte
de la verdad. Entonces, la iglesia correcta, la iglesia bíblica, se mantiene en la verdad de Dios, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si nos mantenemos en la verdad, si nos mantenemos en Cristo, entonces podemos ser la iglesia verdadera, columna y baluarte de la verdad. Pero si no nos mantenemos haciendo la voluntad de Cristo en esa verdad, pues no lo seremos. Seguimos. En la iglesia están los primogénitos que irán al cielo. Esto es importante porque al ser añadidos a su cuerpo, que es la iglesia, y al Cristo ser su Salvador, el Salvador de su cuerpo, pues obviamente tenemos esa esperanza de estar en el cielo. Hebreos capítulo 12, versículo 23 dice en Reina Valera: a la congregación. Y la palabra congregación, adivine cuál es en griego. Ahí, eclesía. A la iglesia de los primogénitos, ¿verdad? De los protótocos, de los herederos. Recuerde, la palabra primogénito tiene principalmente la característica de heredero, de aquel que le pertenece en sentido legal todas esas cosas. Entonces, a la congregación o a la iglesia de los herederos que están inscritos en los cielos. Cuando usted obedece el evangelio, cuando usted es bautizado para el perdón de sus pecados y es añadido a la iglesia de Cristo, que le pertenece a Cristo, y se mantiene haciendo su voluntad, su nombre está escrito en los cielos. Notamos esta misma analogía allá en las iglesias que se le escriben en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3, donde se habla a las 7 iglesias. Se dice que su nombre está escrito en los cielos, pero también puede ser borrado de ese libro de la vida. Nuestro nombre. Dios es el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Somos hechos perfectos no por nuestro bien. No somos justos porque nosotros tengamos esa justicia en nosotros, sino somos justificados en la sangre de Cristo. Somos hechos perfectos por el sacrificio de Cristo. Y es ahí que somos añadidos a la iglesia, a la congregación de los primogénitos, ¿verdad? De los herederos, que su nombre está escrito en los cielos. A la iglesia de los primogénitos. Entonces es importante estar en esa iglesia de esos herederos que van al cielo. Y como sabemos que vamos al cielo, si obedecemos la voluntad de Dios y si somos añadidos a esa iglesia que hace y cumple con la voluntad de Dios. Bien. La Biblia declara, le digo, quería hacerlo así sencillo, lo más posible, para no saturar mucho su mente con estos pasajes. Dice: la Biblia declara y reconoce como pertenecientes a Cristo estas iglesias. ¿Cómo lo sabemos? Romanos 16:16 dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan o les mandan saludos todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias que pertenecen a Cristo. O todas las iglesias que son de Cristo. Eso significa iglesia de Cristo. Como decir, los lentes de Carlos. Los lentes que le pertenecen a Carlos, ¿verdad? El carro de María, el carro que le pertenece a María. Así, os saludan todas las iglesias de Cristo. Iglesia de Cristo es un sentido de pertenencia. ¿A quién le pertenece la iglesia? Le pertenece a Cristo. ¿A quién le pertenecen esos llamados fuera de las tinieblas, que son añadidos a la iglesia? A Cristo. La iglesia es de Cristo. Por eso dice Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias que pertenecen a Cristo. Y si son de Cristo, Cristo va a salvar a su cuerpo, que es la iglesia. Cristo va a santificar a su cuerpo, que es la iglesia. Va a mantenerlo, va a cuidarlo para presentárselo a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como leíamos. Una iglesia gloriosa. Ahora nosotros tenemos que mantenernos en ese cuerpo, en esa iglesia, para poder ser salvos perteneciendo a ese cuerpo, el cual el Señor vendrá por él a salvarlo, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Okay? Entonces, os saludan todas las iglesias de Cristo. La Biblia declara y que se reconocía como pertenecientes a Cristo. Se reconocían entre ellos como que pertenecían, formaban parte, su dueño era Cristo, ¿verdad? Solo con esa descripción podemos encontrar la iglesia verdadera. O sea, solamente con
con la descripción de decir las iglesias que pertenecen a Cristo, con eso basta para decir que es la iglesia verdadera. Un rótulo ahí arriba en el edificio que diga iglesia de Cristo, con eso es suficiente para encontrar la iglesia verdadera, para encontrar la iglesia del Nuevo Testamento. La respuesta es no. No basta con eso. Es como si usted llegara a la tienda y le dijeran, ve, busca sandías, ¿verdad? Y usted entra y busca los letreros que están por ahí en la tienda arriba, y está un letrero enorme que dice sandías. Usted lo ve a lo lejos, no distingue que está abajo, pero ve a lo lejos que dice sandía, dice, ahí deben de estar las sandías. Se dirige hacia allá, hacia las sandías, y cuando llega a ese letrero, oh sorpresa, las sandías las habían cambiado de lugar. Ahora estaban ahí melones. Y usted toma el melón y dice, no, aunque son de la misma familia de plantas, ¿verdad? Un melón no es una sandía. ¿Por qué? Porque me guié por el nombre o por la descripción que estaba allá arriba que decía sandías, y fui hacia allá pensando que hallaría sandías, pero cuando llegué las examiné y vi que no eran sandías, eran melones, y yo busco sandías. Entonces yo voy a tomar todos los datos para ir a buscar a esa sandía que estoy buscando. Aunque está el nombre ahí, está equivocado. Eso no corresponde con lo que está debajo del nombre. Dice sandías, pero debajo están melones. Entonces no concuerda. Tiene que estar en armonía. Y me voy a ir a buscar las características de la sandía para encontrarla. Aunque arriba quizás no esté el nombre. Pero aquí podemos entender algo interesante. Cuando una persona se pierde, un ejemplo, ¿va? Un niño se perdió y llega la policía y lo primero que le preguntan, ¿cuál es el nombre de la persona? ¿Cuál es el nombre? Una forma de identificarse. Tenemos que tener una forma de identificarnos. ¿Cómo nos identificamos? Como la iglesia que le pertenece a Cristo. Pero aquí, ¿cuál es el nombre de la persona? En este caso sería un nombre. ¿Cuál es el nombre de la persona? Luego, después del nombre, no es suficiente. Le dice el policía, deme la descripción de la persona. ¿Qué color de cabello tenía la persona? ¿Qué color de ojos? ¿Qué tono de piel? El peso. La estatura. ¿Verdad? La complexión. ¿Cómo iba vestida? ¿Qué colores tenía puestos? Datos particulares. Señas particulares. Tenía un lunar del lado derecho. Tenía una mancha en la mano izquierda. No sé. Tenía el cabello corto, tenía un problema en uno de sus ojos, usa lentes. Todos los datos a detalle que pueda darle, los más posibles, van a ser de mucha ayuda para poder identificar a la persona correcta. Igual así vamos a ver a continuación en los temas siguientes que vamos a tratar. Ya vimos el primero, ¿cuál es el nombre? Bueno, dicen, le diría al policía, ¿cuál es el nombre? Bueno, nosotros le decimos, no es un nombre, sino es un sentido a quién pertenecemos, ¿verdad? La iglesia que le pertenece a Cristo. Vamos a buscar la iglesia que le pertenece a Cristo. Eso es lo que vamos a buscar. La iglesia que le pertenece a Cristo. ¿Ok? ¿Ya es suficiente? No. Deme señas particulares, datos generales. ¿Cómo saber? ¿Cómo identificar cuál es la correcta? Deme color de ojos, piel, cabello, estatura, etcétera. Bueno, si hablamos de la iglesia tenemos que decir cómo está organizada, cómo adora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cómo le canta a Dios, qué día se reúne, etcétera, etcétera. Estaremos estudiando eso. ¿Para qué? Para poder identificar a la persona correcta. En este caso, a la iglesia correcta. Con todos los detalles. Con todos los detalles. Así es que es sumamente importante las descripciones que se hacen en el Nuevo Testamento para poder identificar y comparar si es o no es. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, como le decía, así como cuando usted llega a la tienda y que pusieron mal los letreros, ¿verdad? Y usted dice, pues ahí dice sandía, pero no es sandía. Porque la sandía no es así. Yo conozco las sandías y esa no es sandía. Entonces, igual tenemos que hacer. Ahí dice Iglesia de Cristo, aquellos que le pertenecen a Cristo, pero cuando vi lo que hacen, no son. No son. Tienen instrumentos musicales. No vemos aquí instrumentos musicales. Se reúnen los sábados acá. La iglesia se reunía el primer día de la semana. Participan de la cena del Señor una vez al año. Bueno, aquí la Biblia dice otros detalles. Entonces tenemos que ir armonizando todas las cosas para poder llegar a la conclusión correcta de identificar cuál es la iglesia correcta. Tienen profetas y tienen una organización, ¿verdad? Piramidal. Bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Entonces no es. Aunque diga ahí, no lo es, porque tiene que cumplir con los requisitos que están en las Escrituras.
para identificarla. Así es que no es suficiente nada más con que digan un rótulo arriba, Iglesia de Cristo. O que ellos digan, pertenecemos a Cristo. No basta con eso. Ok, bien. Gracias por haberse quedado con nosotros. El próximo tema que vamos a tratar va a ser la organización de la iglesia. Es el tema siguiente que trataremos. Ya vimos que la iglesia le pertenece a Cristo. Es lo que dice la Escritura. Es aquellas personas que son llamados fuera a través del Evangelio para Cristo, para ser añadidos al cuerpo de Cristo. Y Cristo va a salvar a su cuerpo. Ahora, ¿cómo está organizada? Es una forma de identificar a la iglesia bíblica, su organización. ¿Cómo está organizada? ¿Está organizada como Cristo mandó o está organizada de una manera diferente? Entonces vamos a analizar eso para poder tratar de identificar cuál es la iglesia bíblica, ¿verdad? La iglesia que aparece en las Escrituras. Porque si se da cuenta, no necesitaba en el Nuevo Testamento decir iglesia X. ¿Por qué? Cuando dice el Señor añade a la iglesia, basta con decir iglesia, porque no había miles de iglesias, había una sola iglesia, la de Él. Por eso no necesitaba hacer diferencias como hacen hoy. La iglesia en la roca, la iglesia Amor y Paz, la iglesia X, la iglesia fulanita, la iglesia sutanita. ¿Por qué? Porque necesitan algo que los diferencie de los demás. Pero bíblicamente no había esas iglesias, solo había una iglesia. Por eso bastaba con decir el Señor añadía a su iglesia. ¿A cuál iglesia? A la de Él. No había más. Entonces tenemos que entender eso. Vamos a seguir con estos temas y vamos a continuar la próxima semana, el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Gracias por haberse quedado con nosotros, gracias por estudiar. Y gracias por sus comentarios, gracias por sus palabras de ánimo que a veces nos dan. Y también por aquellos que no les agrada y que no están a gusto con lo que decimos. Pues también, gracias al menos por haber visto estos videos y haber pasado por aquí. Aunque hayan dejado por ahí un mal comentario. Al menos dejó un comentario y supimos qué pasó por aquí. Bien, Dios me los bendiga, el Señor les bendiga y nos vemos, si Dios nos presta vida y salud, el próximo miércoles con el siguiente estudio en cuanto a la organización de la iglesia. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna, mi alma dio.